Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Vamos a comenzar hoy con la parte práctica de nuestro curso de seguridad de la información. El día de ayer vimos un video y estuvieron respondiendo algunas preguntas respecto a pues qué es la información, por qué es importante que nosotros la protejamos, cómo es que podrían dañarnos al robar nuestra información o al alterarla. Y el día de hoy vamos a ver de manera práctica, solamente algunos pequeños comandos sobre cómo obtener información de un dominio en internet, y para ello quedamos que vamos a estar utilizando la distribución de Linux Kali, y la montamos en esta ocasión sobre una máquina virtual en VirtualBox. Entonces vamos a entrar a Kali. Nos pide simplemente nuestro usuario y contraseña. Va a empezar a cargar. Empieza el software a correr, dependiendo de la cantidad de recursos que le hayamos asignado a la máquina virtual. Muy bien, y una vez que ya inició, recordemos que esta es una distribución de Linux, entonces el sistema de archivos es similar. Al igual que en todos, recuerden que a diferencia de Windows, aquí no hay como tal disco local C, sino que la raíz de todo es el slash. Esto nos indica que este símbolo es el root, o sea, la raíz del sistema, y a partir de ahí hay muchas carpetas, y en estas carpetas es donde se almacenan pues, nuestros programas. Vamos a utilizar para esto voy a abrir un archivo. Les voy a compartir, estos son los comandos. Se los voy a compartir para que los podamos ir utilizando. Y recuerden que para estas prácticas íbamos a estar utilizando aquí en el menú número 8, herramientas de explotación, y vamos a estar utilizando el framework de Metasploit. Entonces le damos clic, lo empieza a cargar. Primero nos va a pedir nuestra contraseña, comienza a cargar las bases de datos, etcétera, y va a cargar la herramienta. Esperamos a que la termine de cargar. Y una vez que ya haya terminado de cargar, va dentro de la misma terminal, nos va a poner un banner. Este banner cambia siempre, o sea, no siempre nos va a aparecer la misma imagen. Cada vez que abramos Metasploit va a salir un banner diferente. Y aquí en el prompt vemos que nos aparece MSF5, lo cual indica que ya estamos dentro de Metasploit. Si abrimos una terminal normal, vemos que en una terminal normal aparece nuestro nombre de usuario en el prompt. Aquí aparece nuestro nombre de usuario, mientras que cuando ya estamos en Metasploit, aparece MSF5. Muy bien, pues entonces vamos a ver qué herramientas son las que estaremos utilizando para trabajar con Metasploit. Primero vamos a la carpeta donde se guarda Metasploit, y recuerden que aquí no existe disco local C, sino que la raíz de todo es el root. Entonces cuando ya estamos en la raíz, para listar comandos en Windows es dir, aquí es ls, y buscamos entonces la carpeta que se llama share. Entonces entonces buscamos la carpeta que se llama user. Entramos a la carpeta user con cd, change directory, usr. Ya estamos en user. Para limpiar pantalla, en Windows SLS, aquí es clear. Entonces volvemos a ver qué carpetas tenemos, y aquí tenemos entonces la carpeta share. Entramos a la carpeta share, y acá debemos buscar entonces la carpeta de Metasploit Framework.
Vamos a ver que sí exista. Aquí está la carpeta Metasploit Framework. Entonces ya podemos ingresar a la carpeta porque nos cercioramos de que sí existe. Ok, entonces si vemos aquí en la terminal ya nos aparece que estamos dentro de la raíz, en la carpeta user, la carpeta share y Metasploit Framework. Esto sería lo equivalente a MSF5. Todos los comandos que utilicemos acá deben ser comandos que estén dentro de esta carpeta. ¿Y qué hay dentro de esta carpeta? Vamos a dar un listar. Y vemos que tenemos ahí diferentes archivos y diferentes carpetas. Vamos a entrar a la carpeta módulos. Ya que estamos dentro de la carpeta de módulos, vamos a entrar a la carpeta auxiliary. Y dentro de esta carpeta tenemos diferentes herramientas. Tenemos scanners, tenemos sniffers, tenemos herramientas de análisis, herramientas diferentes, herramientas, en este caso estas son recolectores, pero la que vamos a utilizar primero es dentro de escáneres, una herramienta para poder obtener información de una página web a través de HTTP. Entonces vamos a entrar a scanners. CD Scanner. Limpiamos pantalla y vemos que dentro de la carpeta de scanners tenemos ahí diferentes scanners. Por ejemplo, tenemos para HTTP, tenemos para Oracle, incluso para antenas Ubiquiti, tenemos, o sea, para diferentes tipos de tecnologías. En nuestro caso vamos a utilizar HTTP, entonces vamos a darle HTTP. Limpiamos pantalla y aquí están todos los scripts que nos van a permitir realizar exploits con la herramienta de Metasploit. Entonces, en este caso el que vamos a ocupar se llama HTTP version. Entonces vamos a buscar HTTP version. Vemos que todos estos tienen la terminación .rb porque están escritos en Ruby. Entonces cuando los utilicemos pues no vamos a ponerle la extensión, pero ahorita es bueno recordar que incluso podríamos alterarlos simplemente editando el código en Ruby. Podrían crear ustedes sus propios exploits o editar estos que ya existen para que pues, para que tengan otro funcionamiento. Muy bien, entonces ya que sabemos la ruta completa del archivo y ya ubicamos el archivo que vamos a utilizar, el script que vamos a utilizar, que recordemos el script se llama http-version y está dentro de la carpeta http, que está dentro de la carpeta scanner, en la carpeta auxiliary, en la carpeta módulos, en la carpeta Metasploit Framework, share, user y en la raíz. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar a utilizar ahora sí la herramienta de Metasploit. Y lo primero que vamos a hacer es bueno, hay dos formas de abrir esta herramienta. La primera, como ya vimos, es ir a todos los programas, en donde está el menú número 8, herramientas de explotación, y ahí tenemos Metasploit Framework. O la otra sería abrir una terminal pues normal, abrir una terminal normal y escribir ahí MSF console. Entonces abrimos la terminal normal y le ponemos MSF console. Ok, entonces como vemos nos volvió a cambiar el banner. Pero ya estamos nuevamente dentro de la herramienta de Metasploit. Muy bien. Abrir la herramienta. Perfecto, entonces en esta ventana tengo los comandos y aquí como tal la herramienta Metasploit.
Ok, entonces vamos a comenzar. Recuerden que el objetivo de esta práctica en esta ocasión es obtener información de alguna URL. Puede ser, ahorita es un simple escaneo, no vamos a modificar ni hacer nada a estas páginas, pero obviamente alguna persona con malas intenciones pues podría utilizar esta información para tratar de acceder a la información, y una vez que haya accedido pues alterarla, eliminarla, borrarla, etcétera, y con los errores que esto nos puede generar. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar. En esta ocasión la práctica la voy a hacer con un dominio que es mío, para evitar pues meternos en algún problema. Ustedes pues prueben con algún dominio que ustedes sepan que es seguro, que no vamos a tener problemas por meternos a ese dominio, etcétera, y no hagan nada malo. Ok, entonces vamos a decirle que vamos a utilizar con el comando use en la carpeta auxiliary scanner http, y recuerden, el archivo que queríamos es http-version. Y como vemos aquí ya nos cambió la ruta, y ya nos puso que estamos dentro de scanner http y http version. Entonces vamos a ver para qué sirve esta herramienta, y para ello usamos el comando, bueno, no lo puse ahí, pero es show options. De una vez lo agrego para que ahorita que les comparta estas notas ya sepamos que el comando show options nos dice que en este script podemos utilizar lo siguiente, que podemos utilizar un proxy. Esto sería bueno hacerlo para no entregar nuestra IP al momento de que pues, nos descubran que estamos tratando de hacer un escaneo de algún sitio web o de un servidor. Rhost es la URL del sitio que queremos revisar. Tenemos el puerto, en este caso estamos trabajando sobre el puerto 80, que es el que corresponde al HTML normal, digamos a las páginas web sin el certificado de seguridad. Por eso ven que al inicio algunas páginas dicen HTTP y otras dicen HTTPS. Las HTTP corren por el puerto 80 y las HTTPS por el puerto 443. Ahorita lo vamos a revisar. Y también tenemos la opción de SSL, threads y hosts virtuales. En esta ocasión nada más vamos a utilizar rhost y rport. Entonces, para decirle qué host es el que queremos que escanee, voy a limpiar pantalla con el comando clear, y vamos a decirle set rhost. Aquí el dominio que vayamos a escanear lo vamos a poner sin el http // y sin el www, directamente el nombre de dominio y su extensión de dominio. En este caso voy a usar como les comentaba, voy a utilizar mi dominio. Ustedes utilicen otro mejor, por si las dudas. Le voy a dar enter y vemos que aquí nos dice que hemos asignado como rhost a mi dominio. Entonces vamos a darle otra vez show options. Muy bien, y como podemos apreciar, aquí ya nos aparece el dominio. Entonces vamos a ver qué encuentra, y para esto le vamos a dar el comando exploit. Con el comando exploit va a empezar a escanear en este caso el dominio, y nos va a devolver su IP. Nos va a decir que esta IP está trabajando por el puerto 80 y que está trabajando sobre un servidor Apache. Esta información, como veíamos ayer, la información puede ser de carácter sensible cuando personas que no deben saberlo pues acceden a ella. En este caso, esto es un hosting comprado con una empresa de hosting que al final del día pues no me da todo el servidor para este dominio, sino que simplemente está segmentado. Digamos, no es un servidor dedicado, es un servidor compartido. Pero supongamos ustedes que ahí en el departamento, digo supongamos simplemente, que en el departamento de sistemas de ahí de la universidad o del CATLAX o de alguna institución,
esté corriendo sobre un servidor que tengan ahí, no sobre un servidor rentado, y que estemos obteniendo completamente la IP de ese servidor. Pues podríamos tratar de entrar por SSH. ¿Y qué pasa si la contraseña es admin o una de estas contraseñas por default? Pues simplemente teniendo la IP ya podríamos tratar de ingresar, ¿no? Y también nos indica incluso por qué puerto está corriendo y nos dice el nombre de mi servidor. En este caso pues yo estoy utilizando un servidor Apache. En caso de que pues fuera un servidor IIS o de otro tipo, pues bastaría con buscar en internet herramientas para vulnerar este tipo de servidores, estar haciendo pruebas y alguien podría pues entrar a la información que tuviéramos ahí, a las bases de datos, a los archivos, al FTP, como vamos a ver más adelante, etcétera. Entonces, el primer paso de un ataque sería esto: escanear de la URL y ver qué está pasando ahí, ¿no? Y como les decía, el puerto 80 trabaja con HTTP, y si quisiéramos ver qué pasa con HTTPS, cambiamos el puerto al puerto 443 haciendo uso del comando set rport y le decimos que ahora sea el 443. Ok, vamos a limpiar y nuevamente le voy a hacer un exploit. Bueno, primero vamos a darle show options y vemos aquí en el show options que sigue estando mi dominio en rhost, pero vemos que ahora ha cambiado al puerto 443. Hace rato estaba el puerto 80. Vamos a darle nuevamente exploit y vamos a ver qué ocurre. Ok, encuentra nuevamente la IP, nos dice por qué puerto está corriendo ahora y nuevamente dice que es un servidor Apache y nos dice que aquí estamos utilizando HTTPS y ya lo ha escaneado. Ok, y podemos obtener incluso más información de un dominio. Vamos a darle clear con este comandito que está acá, el whois. Simplemente es whois y el dominio del cual queramos ver su información. Dependiendo de cómo esté estructurado el sitio, nos puede devolver muchísima información, a alguna que sí podría llegar a ser de carácter sensible. Por ejemplo, imagínense que en la página de alguna organización, de alguna dependencia o algo así, insisto, que no quiero decir que pase, pero podría ser, ¿no? Que veamos que está registrado a nombre de un particular y no a nombre de la dependencia. Podemos ver pues quién es el dueño del dominio y esto pues podría llegar a tener consecuencias. Entonces simplemente vamos a darle whois y el nombre del dominio. El nombre del dominio empieza a trabajar y nos devuelve información. Por ejemplo, aquí está diciendo el nombre del dominio, nos da datos, por ejemplo, con qué empresa está registrado ese dominio, nos da datos, por ejemplo, esta información, cuándo fue dado de alta el dominio, cuándo expira este dominio, les decía dónde está registrado, quién registró este dominio. Nos da incluso información sobre los DNS del dominio y también en la parte de acá abajo vemos, por ejemplo, a nombre de quién está registrado este dominio. Vean, ahí está mi nombre, me aparecen datos como dirección fiscal, teléfono, ya no los vean. No es cierto, podemos verlo, aparece incluso teléfonos. Entonces pues este tipo de información podría llegar a ser información sensible si es que alguien hiciera mal uso de ellas. Por ejemplo, aparece el correo con el cual registré este dominio y esto podría llegar a ser, como les decía, información sensible. Ustedes chequen pues con los dominios con los que vayan a trabajar y vean qué tipo de información obtienen y sobre todo pues no hagan mal uso de ella y nada más véanla y ya. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, en esta parte tenía como que curiosidad de hacer un whois de otros dominios, pero mejor ya no. Entonces limpiamos pantalla,
sobre todo porque esto queda grabado. Pero después, en las prácticas que hagan ustedes, pues ahí sí pueden hacerlo. Muy bien. Pero no, insisto, con responsabilidad. De igual forma, vamos a ver qué más podemos hacer. En este caso, vamos a cambiar de script. Pues vamos a cambiar de herramienta. Hasta ahorita hemos trabajado con la herramienta HTTP Version, y en esta ocasión vamos a ver un recolector de correo electrónico que nos va a buscar los correos electrónicos asociados a un dominio. Y bueno, en este caso, ¿cómo podrían hacer mal uso de esta información? Insisto, por ejemplo, podrían obtener todos los correos electrónicos que estén asociados a una empresa, a una organización, etcétera, y después, por ejemplo, hacer spam o saturar nuestras bandejas de entrada de correo, etcétera. Nada más, insisto, por poner un ejemplo, no porque lo vayamos a hacer ni nada por el estilo, pero alguien podría entrar a recolectar los correos electrónicos de una página, pues cualquiera, podría ser una universidad, algo así, sabiendo que vamos a tener correos pues de gente dedicada a la educación. Entonces, al momento de que me dé estos correos, después, pues si yo fuera una empresa, por ejemplo, que vende libros o que vende algo que les pudiera interesar, pues empezar a mandarles mucho spam con los productos que yo vendo, etcétera, o incluso, bueno, pensando mal, podría llegar a manos de personas malas que hagan cosas malas, ¿no? Insisto, esto simplemente es para efectos del curso, efectos demostrativos, y vamos a ver entonces cómo podríamos obtener los correos electrónicos asociados a un dominio. Para ello, como decía, vamos a cambiar del HTTP version al Search Email Collector, haciendo ese comando que sigue ahí, use auxiliary gather, y ponemos ahí Search Email Collector. Bueno, hasta ahorita fíjense que estamos dentro de HTTP version. Ahora que le hemos dado enter, vemos que ya no estamos en HTTP version, sino que ya estamos en Search Email Collector. Y vamos a limpiar pantalla. Vamos a ver un Show Options. Lo voy a volver a copiar acá. Show Options. Recuerden ustedes que el Show Options sirve para ver las opciones que este script con las que puede trabajar. Y en este caso nos dice que tenemos un dominio, que podemos tener un archivo de salida en el cual busque, en el cual guarde los correos electrónicos que encuentre. Y aquí también vemos que la búsqueda la hace utilizando los servidores de Bing, de Google y de Yahoo. Entonces vamos a ponerle el dominio con el comando set domain. Voy a poner nuevamente mi dominio. Vamos a limpiar pantalla y nuevamente a mostrar el comando show options. Y vemos que ya tiene ese dominio asociado al buscador de correos electrónicos. Y ahora simplemente vamos a darle run, enter, y va a empezar a trabajar, va a empezar a buscar los correos electrónicos que estén asociados a ese dominio en particular. Y les comentaba, en empresas muy grandes podríamos de esta manera obtener listas de correo igual de grandes, y pues esta es una manera de recolectar correos electrónicos y pues después hacer uso de ellos, pues no sé para qué, pero de buena manera. Vemos que aquí únicamente encontró una dirección de correo. Es del ingeniero Juan. Si alguien le quiere escribir un correo para saludar, pues esta es su dirección. Pero hay otros dominios que encuentran muchos más correos. Si tienen curiosidad, pues nada más sería cambiar otra vez set domain
un nuevo dominio y nuevamente run. Y vamos a ver muchos correos ahí. Perfecto. Bueno, pues estas fueron 2 pequeñas prácticas que hemos hecho para ver cómo podríamos obtener información asociada a un dominio. Y como les comentaba, depende mucho de este dominio, cómo esté, si es un servidor compartido, si es un servidor comercial, si está rentado con alguna empresa, etcétera. Pero pues si está en una institución, en una empresa, o es un servidor que ha montado alguien de sistemas, en este caso pues los alumnos que egresan de la universidad, cuando los contratan, pues generalmente les van a pedir que monten algún sistema o que monten algún servidor, y si no tenemos cuidado, pues podría ser muy fácil de entrar. Generalmente cuando montamos un servidor pensamos que nadie más va a saber y que le ponemos admin y ya, para que no se nos olvide la contraseña, pero vemos que pues sí hay riesgo en todo esto. En cuestión de la infraestructura de la red, ¿no? Pues a veces las contraseñas todas son Cisco, pues eso también está mal, etcétera. Y después de ahí, pues ya teniendo los correos, pueden pues hacer cosas como ingeniería social, etcétera. En esta ocasión vimos simplemente 2 comandos, HTTP version y Search Email Collector, 2 scripts, que trae la herramienta de Metasploit, pero pues hay muchísimos más comandos que podríamos aprender. Si quieren más información, pues recuerden, está la documentación oficial de Metasploit, está en la web, está la wiki, hay foros, etcétera. Hay mucha gente a la que le gusta esto. Y esto de acá abajo, no la voy a hacer porque pues no quiero dañar mi dominio ni dañar otros, pero nada más comentarles que podemos incluso hacer uso de una herramienta que es esta. Y en esta herramienta, utilizando Anonymous, se llama Anonymous, está dentro de la carpeta de FTP, y se supone que cuando nosotros le asignamos una IP, vimos en la primera práctica cómo acceder a la IP, y le damos set rhost y esta IP, nosotros vamos a poder crear un usuario y una contraseña que se llamen así, Anonymous. Y este usuario y esta contraseña van a tener permisos dentro del FTP. Recordemos que el FTP es el servidor de archivos. Por ejemplo, cuando subimos algo a internet lo hacemos a través de FileZilla o de algún cliente de FTP que ustedes utilicen. Y vemos que nos da a veces acceso a todo. Y imagínense, esta cosa crea un usuario y una contraseña que se llama Anonymous y que nos permite ingresar al FTP de esta IP si es que el exploit es correcto. Si sí lo hace, simplemente configurando estos datos en nuestro cliente de FTP, le decimos que entre por FTP, que no tenga encriptación. Aquí en el nombre del host pues iría esta IP, el puerto sería 21, y tanto en usuario como en contraseña ponerle Anonymous, y en teoría se supone que nos va a dejar entrar al FTP. Imagínense lo peligroso y el poder que tienen estas herramientas, ¿no? Y ya de ahí a lo mejor no pueden ingresar a la base de datos, o sea, a los datos como tal, pero el hecho de acceder a los scripts de HTML o de PHP, etcétera, pues ya es peligroso, ¿no? Porque pues podrían borrarlos, podrían alterarlos, etcétera. Y este tipo de ataques, por ejemplo, los han hecho a periódicos, los han hecho a dependencias, los han hecho a páginas de equipos de fútbol, ¿no? Se volvieron muy famosos antes, que hackeaban las páginas de los equipos de fútbol para poner cosas ahí o imágenes, o etcétera. Entonces, esta fue nuestra práctica del día de hoy, y el día de mañana comenzamos entonces con el segundo tema, que es el tema de encriptación. Y insisto, esta fue simplemente la herramienta, dos pequeñas herramientas que tiene Metasploit, y pues más información en la wiki y en los foros. Muchísimas gracias, compañeros. Entonces nos vemos el día de mañana. Saludos y pues hagan las prácticas nada más. Hasta luego.